Ya, algo. Ya está hecha. Daniel. Gracias. Platícanos cuál es el motivo de tu visita aquí a la Cámara. Aquí temas de trabajo con los diputados. ¿Cuáles? Relacionados con presupuesto. No, de todo, un poquito. ¿Presupuesto? ¿Cuánto está pidiendo la CONADE para el próximo No, el presupuesto está en el paquete que mandó Pero más o presidente. menos va a Es lo que viene en el aumentar. paquete, sí va a aumentar. Pero no se va a mover nada, no estamos gestionando nada extraordinario. ¿Y qué pasó con esta situación de la condonación de impuestos que involucra en años pasados? Aclaramos un poquito aquí ustedes. Nada, no pasó nada, o sea, es legal. Fue un decreto que se emitió en el 2012 y que fue abierto para pues, toda la ciudadanía. Aquí lo que creo que pues, es susceptible de escrutinio y de malestar, pues es las cuentas millonarias que muchas particulares y muchas empresas pues utilizaban o esperaban esta condonación. Para mi caso, pues en un proceso ya de casi 6 años que se llevó mi auditoría y lo que determinó pues un crédito que finalmente se dio en millones de pesos, pues es un mecanismo que se usa en la contabilidad, ¿no? Y un decreto que repito que se aprobó en esta Cámara y que entró en vigor en enero del 2013 y que caducó en mayo del mismo año. Este hecho reconoce que se le disminuye. ¿Cuánto que, perdón? ¿Cuánto reconoce que se le condonaron a usted de este tipo de...? Lo que está en la ficha. Por eso, pero ¿cuánto nos podría decir exactamente? No tengo los datos exactos. No tengo el dato exacto. No, pues no traigo la ficha aquí para dar el dato exacto. Fueron 13 millones de pesos lo que estaba en aquel entonces, pero no sé cuánto fue finalmente lo que se condonó. Este hecho, Ana, lastima en algo tu imagen, la credibilidad del trabajo que estás desempeñando. Fue legalmente establecido, es un decreto aprobado en la Cámara de Diputados y que en aquel entonces el decreto fue ya en cuenta de corriente, entonces pues es un mecanismo que se utilizaba con anterioridad para que te pusieras al corriente. No es ilegal, no es evasión, es un decreto que tenía validez legal y que la misma Hacienda lo aprueba. Es inmoral, Ana. El presidente ha dicho que hay cosas que son legales pero no son morales. ¿Cómo ves? Creo que es válido el punto de vista del presidente y yo asisto a la determinación del presidente de cancelar. Hoy muchos de esos créditos que en el 2012 se condonaron, hoy representan el presupuesto casi una secretaría, solamente una empresa. Y entonces yo asisto a la determinación del presidente de cancelarlo. Yo creo que hoy lo que tenemos que buscar es cómo recaudar más, pero pues en aquel entonces era un mecanismo y yo creo que las leyes pues son para usarse, ¿no? Y en aquel entonces el decreto pues tuvo un tiempo de vigencia y cayó en los tiempos en los que yo pues estaba por finiquitar el crédito y así fue como se utilizó el ¿Se abusó en el pasado de ese tipo de mecanismos de condonación? Pues sí, se tendría que dar esa connotación de abuso porque pues son muchos millones de pesos los que se quedaban flotando, ¿no? Este ejercicio que se hacía de estirar el tiempo, estirar los años para esperar la condonación. Yo creo que la cancelación que determinó el presidente en esta administración pues es válida. Y pero no... ¿por qué? Perdón la pregunta, pero entonces ¿por qué ¿participaste en ese abuso? No es abuso. Yo estoy diciendo que la ley facultaba vía de un decreto que se aprobaba en la ley de egresos en el año 2012. Es legal, no se hizo en el AMPA. Sí, pero se se había abusado. Pues un abuso de las autoridades, de las empresas que estiraban la liga para evadirlo, ¿no? Y también de los beneficiarios, ¿no? Pues no es que no. Yo creo que aquí cabe la premisa de quienes pagamos impuestos y de quienes se valen para cubrirse de que hacen algo porque paguemos impuestos. Y las empresas que lo hacen con alevosía y ventaja. Yo creo que aquí son dos cosas distintas. Mi caso fue una auditoría que inició en el año 2005 y terminé el proceso legal hasta el año 2013. De 60,000 pesos se volvieron 13 millones de pesos porque son multas y recargos por cada día que pasa. O sea, al final de cuentas, el fisco lo que busca es que pagues el crédito y pues, finalmente yo cumplí con lo que la ley marca. Entonces tu deuda no va a ser de 60,000 y los 13 millones sí, son los 13 ficticios. millones no son ficticios, son multas y recargos Por eso, pero de años. Ajá. Finalmente... Tu deuda era 60. Exacto. Y la otra, no es negociación, es un decreto. No, pregunto, digo, porque el otro punto es que la autoridad pide, que para que yo pueda ser susceptible de llevar esto en juicio, tengo que dar crédito.
Yo puse 2 propiedades en crédito, no quiere decir que no pagué, siempre estuve al pendiente y atenta del llamado que me hizo la autoridad y puse 2 propiedades en crédito. Finalmente el decreto entró en vigor y me hice acreedora pues, a lo que me facultaba y me podía beneficiar el decreto. No es un abuso, es legalmente porque está aprobado aquí en esta Cámara. Pero entonces, Ya lo ¿por que qué dice el presidente la de primera la República, explicación ¿no? de que fue De que pueden- el contador quien se equivocó, Ana Gabriela? Sí, la primera explicación es esa. A ver, no nos engañemos, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. No estoy haciendo un prejuicio para todos los contadores. Finalmente también otros contadores son los que me ayudaron a poder salir de esta situación legal. Pero pues son errores que se cometen y lamentablemente pues si delegas la responsabilidad de que te lleven una contabilidad y después pues cae un error que descubre una auditoría, pues es difícil que hagas dos papeles, ¿no? O sea, yo en aquel entonces todavía estaba activa, todavía me dedicaba a correr y mi tiempo era dedicado 100% al entrenamiento, entonces era difícil poder estar revisando qué se hacía y qué se presentaba en la contabilidad, si bien, y así lo marca también la propia Hacienda, pues somos los contribuyentes los responsables, no se le pueden fijar pues cargos al contador por haber omitido o haber cometido un error dentro de la contabilidad. Es así y que pues sí fue un error del contador, o sea, en una auditoría salió ese error como se pudo haber obviado, pero pues también esto tiene otras connotaciones, por eso les digo siempre pues traten de buscarse o de curarse en salud. ¿El error fueron los 60,000 o el error fueron los recargos que se acumularon 13 millones? Fueron los 60,000 por no fundamentar los 60,000. Y de eso se derivó que en la auditoría, bueno, se toma eso como defraudación fiscal y esos 60,000 pues se convirtieron en 13 millones de pesos. ¿Caen en exceso de confianza ustedes que depositan toda la responsabilidad en un contador y finalmente los defraudan o no hacen bien su trabajo y son las consecuencias? Pues yo creo que es el riesgo que llevamos todos, ¿no? Es como pensar en un médico, como pensar en el propio contador, como pensar en un cocinero. Pues depositas la confianza que la sopa va a salir buena, pero pues en esto se le quema el arroz también. Lamentablemente pues ya no hay tiempo para hacer más arroz, tienes que comer el arroz comido. ¿Y tú estás de acuerdo con esta trago amargo. modificación? Pues fue un trago amargo y que aprendí y que pues lo único que le digo a yo a la ciudadanía, a la gente, pues es que el decreto estuvo abierto para todas y para todos. Hoy se le da esa tesitura o se le da esa visión en un manifiesto que hizo el presidente, no solamente de hoy, que es gobierno y que es el presidente de la República, sino desde antes, ¿no? De la fuga millonaria que tenía el erario, pues por esta condonación, hay que decirlo así, pero pues el decreto estaba abierto, no era particular, no hubo negociación, no hubo tampoco un juego de bajo de la mesa, la captura se hacía electrónicamente, no se veía con terceros, se giraba una orden de captura y en esta orden de captura se iba al banco y se pagaba lo que la orden de captura arrojaba. Entonces es así, no hay ninguna negociación y tampoco hubo contacto con ninguna autoridad. Pero ahora, de que ustedes se beneficiaron